Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas al primer día del evento webinar Sustentabilidad en Agua y Saneamiento, Estrategias para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta actividad forma parte de la serie de jornadas técnicas y de capacitación que tenemos previstas para este año y que reunirán a representantes de la industria, referentes de medio ambiente y autoridades, con el objetivo de promover la gestión ambiental, intercambiar conocimientos y divulgar temas de interés. A lo largo del webinar les solicitamos que tengan en cuenta la información para completar la breve encuesta que se realizará. Bueno, la apertura estará a cargo del licenciado Gabriel Balerga, presidente de SEMA. Adelante, Gabriel. Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo evento, a este nuevo webinar que ya es un clásico, una marca de SEMA, porque cada año se vuelve a solicitar como resultado de nuestras encuestas y siempre hay un público muy interesado en estos temas. Este año decidimos encarar esta temática en relación a los objetivos de desarrollo sostenibles, especialmente las estrategias para cumplir el ODS 6, el objetivo 6 para agua y saneamiento. Porque bueno, entendemos que la industria está en este camino de obtención de metas para los objetivos de los ODS, y bueno, el 6 que trata sobre la preservación de la calidad del agua es absolutamente fundamental. Garantizar la sustentabilidad del recurso agua en su calidad de salubridad para el desarrollo humano y para la biota es absolutamente clave, especialmente luego que la Organización Mundial de la Salud tomó como especial bandera este tema a partir de la pandemia. El impacto del saneamiento no solo tiene un efecto sobre el ambiente, sino también, por supuesto, sobre la salud humana. De manera que en estas dos jornadas escucharemos a nuestros especialistas hablar sobre las mejores tecnologías, sobre las más novedosas ingenierías y los mejores procedimientos de gestión, de aseguramiento de calidad, y bueno, todas las estrategias de implementación necesarias para desandar este camino para lograr el objetivo 6. Bueno, era esto, darle la bienvenida y dejarlos a ustedes en manos de los disertantes, a los cuales les deseo una muy buena jornada, con mucho éxito, y que para los oyentes sea de la mayor utilidad posible. Muchas gracias. La siguiente disertación es sobre rellenos estructurados para el tratamiento de aguas y efluentes, tipos, usos y beneficios. El disertante es el ingeniero Carlos Egoscue, de Airation Argentina Sociedad Anónima. Es ingeniero naval y mecánico de la UBA, doctorado en Francia en la Escuela de Ingenieros de Poitiers. Trabaja en efluentes hace más de 25 años. Ha realizado más de 200 proyectos ejecutivos y actualmente se desempeña como gerente de proyectos y procesos de Airation Argentina Sociedad Anónima. Muy bien, adelante, Carlos. Estás sin micrófono. Bueno, buenos días a todos. Vamos a charlar un poquito sobre el uso de rellenos estructurados para el tratamiento de aguas y efluentes, tipos, usos y beneficios, basados en una unidad de las más antiguas que existe en cuanto a tratamiento de efluentes, que son los denominados lechos percoladores. Dentro de las familias de tratamiento de efluentes, la primera gran división la podemos hacer entre tratamientos aeróbicos y tratamientos anaeróbicos. Dentro de los tratamientos aeróbicos vamos a tener dos vertientes. Una es el tratamiento en cultivo en suspensión, como son, por ejemplo, los barros activados
y todos los tratamientos, tanto continuos como discontinuos, y dentro de los que son de cultivo fijo, tenemos como unidad básica el lecho percolador. El lecho percolador es una unidad de proceso para remover carga orgánica, básicamente, que se va a basar en aprovechar la presencia de microorganismos sobre una media, sobre un relleno. En el pasado se usaba la piedra, básicamente, luego eso fue evolucionando y hoy estamos en la época de los rellenos plásticos, y dentro de los rellenos plásticos, los que más resultados y más uso han tenido en los últimos tiempos, son los rellenos plásticos estructurados. Básicamente las características de los lechos percoladores, una tecnología muy antigua, tal vez una de las primeras en el tratamiento de efluentes, en los tratamientos biológicos, que ha tenido un nuevo impulso, sobre todo por una de sus particularidades que ahora la voy a mencionar. La primera característica es una operación muy sencilla, dado que el lecho funciona en sí mismo sin prácticamente variables de control, más allá de la recirculación, porque un lecho percolador es una unidad con un relleno al cual voy a elevar el efluente a tratar, ese efluente va a percolar a través del relleno y los microorganismos anclados en el relleno van a tomar esos contaminantes orgánicos y los van a degradar. De este hecho surge que el principal ventaja muy importante en términos comparativos es su ahorro energético, es decir, su bajo consumo energético, dado que la única energía real va a ser la de elevación del efluente más su recirculación al lecho percolador. No va a requerir de equipos de aireación específicos, ni tampoco va a requerir de equipos que mantengan el cultivo en suspensión, dado que el cultivo está fijo y anclado en el relleno. Es un tratamiento ideal para efluentes cloacales y para efluentes industriales, con la condición de utilizarse como desbaste. Sabemos que los efluentes industriales generalmente tienen cargas orgánicas muy importantes, que pueden ser de varios miles de kilos de DBO por día, de QO por día igualmente. Entonces, si nosotros lográsemos en una unidad que trabaja como desbaste disminuir un 60, un 70% la carga orgánica prácticamente sin uso de energía, estaríamos teniendo un efluente que se acomoda muy bien a etapas posteriores, un poquito de pulido y con un consumo energético mínimo. El inconveniente, justamente, dada su condición de un relleno estático, de una unidad estática a la cual le percolamos el líquido, es que la salida, en cuanto a rendimientos, es relativamente acotada. Es por ello que pueden utilizarse como unidades únicas en efluentes cloacales, donde tenemos 200 o menos de 200 miligramos por litro de DBO, con lo cual un rendimiento 75, 80, 85%, que es lo que puede alcanzarse, ya sería suficiente para obtener valores de vuelco de acuerdo a distintas legislaciones, pero en el caso de los efluentes industriales es conveniente por ahí hacer una segunda etapa de afino, y por ello mencionamos que su salida es relativamente acotada. Sin entrar en cálculos muy importantes, sí para mostrar que todo lo que fue el estudio de la parametrización de los rellenos estructurados es realizada por Schulz con la ecuación modificada de Belz, y que va a depender, que dice que la remoción, o sea, la relación entre la DBO de entrada y la DBO de salida en un lecho percolador va a depender de un coeficiente de transferencia K, va a depender de la altura del relleno a la cual estamos trabajando, es decir, esta fórmula es válida para una cierta profundidad, y va a depender indirectamente de la carga hidráulica elevado a un coeficiente N. Si esto a su vez lo multiplicamos por la variable más importante que tienen los rellenos estructurados, que es su superficie específica, es decir, los metros cuadrados de canalizaciones interiores por metro cúbico de relleno, vamos a tener cuánto es la remoción total a obtener dentro del lecho. Acá tenemos una curva, o sea, cada tipo de relleno, cada fabricante a través de sus experiencias va realizando curvas de remoción de carga orgánica en porcentaje
sobre el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos la carga hidráulica. En este caso están tomadas en libras de DBO cada 1000 pies cúbicos de relleno. Para que se den una idea, 62.5 equivale a 1 kilo de DBO por metro cúbico, o sea que estamos en esta franja. Aquí, si tomamos 75, vemos que obtenemos eficiencias del orden de 84-85%. Si subimos a 3 kilos de DBO por metro cúbico, que estamos en 200 y algo, estamos en remociones del orden del 70%. Y toda una franja de trabajo por encima del 60%, que hace que, aún con cargas importantes, podemos tener una condición de desbaste muy interesante. En cuanto a los materiales utilizados en los rellenos estructurados, que ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo es la conformación de los bloques, tenemos básicamente dos. El PVC, que es un material que tiene una gran resistencia, tanto a cualquier tipo de líquidos, pHs o lo que fuera, y a su vez una gran resistencia estructural, sobre todo cuando está conformado el bloque. Y normalmente el armado de bloques se realiza por pegado a través de un producto químico que ataca la capa superficial del PVC y permite la fusión con el aporte de PVC incluido en el pegamento. Por otro lado, también se utilizan láminas de polipropileno. En realidad, en lugar de armarse los bloques por pegado, se arman por soldado, por electrofusión, y tienen como inconveniente que tienen menor resistencia mecánica, por lo tanto menor capacidad cortante, y eso hace que los espesores en polipropileno sean un poquito mayor para compensar esa menor capacidad portante del orden de un 40% en espesor por lámina. ¿Qué es lo que usamos como rellenos estructurados? Básicamente los primeros surgidos y más eficientes son los rellenos que llamamos de flujo cruzado o cross-flow, que tienen la particularidad de tener un sinnúmero de canalizaciones internas que se cruzan con puntos de mezcla, que hacen que, si elaboramos un parcours, un derrotero de lo que son las partículas fluidas, vemos que con dos capas de relleno estructurado contiguas una sobre la otra, prácticamente una partícula, una gota que ingresa por algunas de las entradas, de todas estas entradas que tiene el relleno, van a terminar distribuidas en prácticamente todo el relleno. Esta característica de redistribución prácticamente del efluente y por lo tanto de acceso a toda la superficie interna disponible, que es donde realmente se ancla el biofilm o los microorganismos que producen la degradación, va a hacer que pueda obtenerse con el relleno de flujo cruzado un mejoramiento y una muchísimo mayor eficiencia independiente o casi independiente del sistema de distribución utilizado. Así como a mayor superficie específica tenemos una mejora en el rendimiento, por lo tanto, cuanto mayor superficie tengamos por unidad de volumen y por lo tanto cuando los canales sean más chicos vamos a tener un mayor rendimiento, eso por otro lado tiene que estar contrabalanceado con la posible presencia de sólidos y el hecho de tratar de evitar la colmatación por crecimiento de biomasa en cada una de las canalizaciones. Es por eso que para poder desarrollar lechos percoladores de mayor altura, que va, por supuesto, a favor de una mayor eficiencia que depende directamente también de la altura disponible, se han desarrollado también rellenos estructurados que en lugar de ser de flujo cruzado inclinados a 60 grados, tienen sus canalizaciones prácticamente verticales, a lo sumo con algún trabajo intermedio como que se ve en esta zona, para que haya un cambio de dirección y un mayor aprovechamiento de estas canalizaciones internas, y estos son los que denominamos rellenos de flujo vertical. Cuando comparamos tanto las superficies específicas como las diferentes familias
tanto de relleno de flujo cruzado como de relleno de flujo vertical, tenemos que los rellenos de flujo cruzado, los más amplios, es decir, los que tienen un orden de 30 milímetros de corruga, o sea, 60 milímetros en total de pasaje de canal, están en el orden de los 100 metros cuadrados por metro cúbico de superficie específica, y los rellenos más cerrados están en el orden de los 150 metros cuadrados por metro cúbico. Lo mismo para los casos de relleno de flujo vertical. Por lo tanto, surge la opción muy interesante, sobre todo aplicada para lechos profundos, que es de combinar los rellenos de flujo cruzado con los rellenos de flujo vertical. Por lo tanto, en las capas superiores se instalan generalmente 2 capas de relleno de flujo cruzado que permiten una mejor redistribución del efluente sobre todo el lecho, y el balance, es decir, todas las capas inferiores hasta llegar a la altura requerida y completar el volumen requerido, se realizan con rellenos de flujo vertical que minimizan el impacto de los sólidos y la posibilidad de colmatación o la posibilidad de crecimiento excesivo de biomasa, que dicho está de paso, puede controlarse a través de los sistemas de distribución, aumentando la variable que se llama SK, es decir, los milímetros de rociado por vuelta, o también con lavados, digamos, más intensos cada tantas horas o meses de funcionamiento. Si vamos a casos reales, tenemos acá, vamos a mostrar 3, 2 de efluentes industriales y 1 de efluente cloacal. Esta es la planta de Danone en Chascomús. Esta planta se instaló hace unos cuantos años. En un principio era una planta para unos 1000 metros cúbicos día y terminó con un diseño ampliado de 1800 metros cúbicos día, donde se combinó una etapa, bueno, que hay acá previa de ecualización y bombeo de elevación. Este es el lecho percolador en sí, con una estructura externa muy liviana, dado que no es un volumen que tenga que contener líquido, sino simplemente una pared física que tiene que dar un límite físico al rociado. Y acá vemos, en el caso de los biofiltros o torres cuadradas, generalmente se emplean distribuidores estáticos que no tienen movimiento, y estos distribuidores permiten una distribución que, con el hecho de tener flujo cruzado en las capas superiores, permite una distribución prácticamente total del efluente sobre toda la superficie. En este caso en particular, la salida de este lecho percolador va a parar a una laguna aeróbica con aireadores superficiales que permite completar la degradación de la carga orgánica. Este es un caso muy interesante. Yo creo que hay muy pocos casos donde haya lechos percoladores de primera y segunda etapa, ¿sí? Tal vez la planta AISA sudoeste, la que está sobre la autopista que va a Ezeiza, y esto es Arcormiski, donde hicimos una primera etapa, que es este que se ve acá, un poquito más viejita, que era un lecho percolador circular con un distribuidor rotativo, y esa primera etapa, que tenía su pretratamiento obviamente, y luego en el principio, digamos, de los primeros estadios de la instalación, ya directamente vertía luego un sedimentor secundario, se agregó una segunda etapa a posteriori de esta primera etapa, y ya aquí con 2 lechos paralelos, cuadrados, más o menos de 7,30 metros de lado y 6 metros de altura, donde se terminaba de producir la degradación de carga orgánica saliente de la primera etapa, llegando a niveles de eficiencia muy interesantes. En el caso de los efluentes cloacales, acá vemos la planta de Alejandro Korn, es una práctica bastante usual el poder, cuando no son plantas nuevas, transformar plantas con lechos percoladores con relleno de piedra en plantas con lechos percoladores con relleno estructurado, mejorando muchísimo la eficiencia, dado que el relleno de piedra puede lograr, un relleno de piedra muy bien hecho, puede lograr superficies específicas del orden de 30 metros cuadrados por metro cúbico, y siendo que en el caso de rellenos abiertos vamos a tener unos 100 metros cuadrados por metro cúbico, es una mejora del orden de 3 en cuanto a relación de DBO entre entrada y salida. Y si pasamos a los lechos más cerrados, que son recomendables cuando las profundidades del lecho son bajas,
cuando los efluentes están bastante diluidos para que no haya ningún tipo de riesgo de colmatación y de crecimiento excesivo de biomasa, se puede lograr superficies específicas de 150 metros cuadrados por metro cúbico, es decir, un aumento de 5 veces la relación de degradación entre DBO de entrada y DBO de salida. Bueno, esto es un caso típico. Estas puertas o ventanas que están externamente en la parte baja es para que permita entrar el aire. Digamos que en la mayoría de los lechos el ingreso de aire es libre, es un ingreso natural, por convención, por ventilación natural, pero puede ser que algunos lechos puedan requerir algún tipo de ventilación forzada, que no es un sistema de aireación propiamente dicha, sino básicamente una aireación forzada por ventiladores de muy, muy baja potencia. Bueno, acá vemos el distribuidor rotativo, vemos el relleno, en este caso, al ser un lecho bastante petizo, bajo, era un relleno fino, del orden de 150 metros cuadrados por metro cúbico, y a su vez tiene la gran ventaja de que los esfuerzos estructurales, dado que los rellenos son muy livianos en material plástico, PVC en este caso, no ejercen prácticamente presión sobre las bases, que era una de las limitantes que tuvieron en la historia los rellenos de piedra. Bueno, básicamente yo sé que estamos un poco corridos por el tiempo, hubo un poco de corrimiento, así que era un poquito lo que quería contarles de la utilización de rellenos estructurados plásticos para lechos percoladores modernos, tanto en su opción como tratamiento único de degradación secundaria biológica, como en los casos de uso en desbaste, combinados con alguna otra tecnología, con algún otro sistema de pulido posterior, de ajuste de los valores de salida, en los casos de efluentes industriales más cargados. Bueno, muy bien, Carlos. Te hago una preguntita que hay aquí. ¿Es posible el uso de lechos percoladores en serie para un mejor afino o como Sí, único sí. tratamiento? Bueno, justamente uno de los casos que mostré, el caso de Miski, se hizo hay dos series, o sea, hay un lecho percolador, llamemos primario, y un lecho percolador secundario, donde efectivamente se baja muchísimo la carga. Incluso puede haber lechos de nitrificación, es decir, puedo hacer una etapa de desbaste, una etapa de fuerte baja de la carga orgánica carbonácea, y consecutivamente seguir con un lecho de nitrificación específico para, digamos, eliminar nutrientes, básicamente nitrógeno. Sí, sí, es totalmente factible. La planta de AISA Sudeste también trabaja así. Hay que ver un poquito Perfecto. cada caso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la disertación y sobre todo por el cumplimiento del horario. Te agradecemos muchísimo.